Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Muy buenas tardes para todos. Reciban un cordial saludo en esta tarde de viernes. Hoy es 24 de junio del año 2022. Continuamos con estos encuentros los viernes en esta época de verano. Y lo más importante, ustedes nos han abierto las puertas de la casa para entrar, la puerta de sus vidas, para traerles, para proponerles siempre el proyecto de Jesús de Nazaret. Por eso, en esta tarde, queridos hermanos, amigos, familias, yo los invito para que iniciemos esta hora con Cristo de la mano del Señor Jesús. Vamos a disponernos, vamos a invocar la presencia del Espíritu, el Espíritu del Señor resucitado que habita en cada uno de nosotros, el Espíritu del amor, el Espíritu que todo lo hace nuevo. Espíritu Santo, ilumina nuestras vidas. Ilumina, Señor, nuestro caminar, nuestro proyecto de vida. Invocamos la acción del Espíritu para que Él sea luz en este camino. Sigue derramando, Espíritu Santo, los dones en nosotros para producir frutos, frutos de amor, frutos que renueven, transformen, le den sentido a nuestra vida, a nuestra existencia. Ponemos en tus manos, Señor, nuestra familia, nuestros seres amados. Derrama tu bendición amorosa sobre mamá, papá, nuestro esposo, nuestra esposa, los hijos que tanto amamos. Bendice, Señor, a nuestros hermanos, a los que están en las cárceles, en los hospitales, a los que están bajo la enfermedad, los que tienen algún tipo de dificultad. Bendice, Señor, esta ciudad, nuestras comunidades cristianas, parroquiales. Que tú seas, Señor, luz en medio de tanta oscuridad. Gracias, Señor, por la vida. Nos comprometemos, Señor, a proteger la vida, a valorarla, a respetarla. Nos comprometemos, Señor, a ser constructores de una sociedad donde sea más la fraternidad que el egoísmo. Nos comprometemos, Señor, a ser constructores de tu reino. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Amén. Estamos celebrando hoy una fiesta, una solemnidad tan especial, la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Un saludo muy especial a todas las personas de la parroquia del Sagrado Corazón en Turlock, al padre Hamilton, que es uno de sus sacerdotes que trabaja incansablemente por sus parroquianos. Un saludo muy especial para él, para los otros sacerdotes, para el padre Patrick, para las personas que son voluntarias en la parroquia. Hoy están celebrando su día clásico, el día del Sagrado Corazón de Jesús. Muchas personas nos consagramos hoy. En nuestra parroquia de San Estanislao también celebramos nuestra Eucaristía. Nos alimentamos con ese texto bellísimo de el pastor que va a rescatar la oveja perdida. La parábola del buen pastor que Jesús nos cuenta en los evangelios. Nos muestra, nos describe cómo es Dios. Ese Dios maravilloso que quiere que todos se salven. No quiere que nadie se pierda. Sale a nuestro encuentro en la persona queridísima
de Jesús de Nazaret, sale a nuestro encuentro para rescatarnos. Déjate rescatar por Jesús. Déjate amar por Él. Permite que Jesús haga su obra de amor en tu vida, en tu familia, en tu proyecto existencial. No te rehusas a Jesús. Hazte amigo del Señor y verás que tu vida va a cambiar totalmente. Tener a Jesús en el centro de nuestra existencia, tener a Jesús como compañero de camino. Jesús que viene a iluminar, a transformar, a darle sentido a nuestra existencia. Felicitaciones entonces hoy a la parroquia del Sagrado Corazón en Turlo, esta comunidad tan querida y tan especial, de la mano de sus sacerdotes, construyendo el reino de los cielos, anunciando el evangelio de la vida, el evangelio de la esperanza, de la reconciliación. Vamos entonces hoy, muchachos, a iniciar un nuevo tema. Vamos a empezar el tema número 5. Vamos a empezar a trabajarlo durante estos días, lo que queda ya de junio, parte de julio, y ya luego retomaremos, Dios mediante, por allá en agosto. Vamos a sacar unos días, vamos a estar ausentes unos días, pero luego vamos a volver con la ayuda de Dios. El tema de hoy, tema número 5, se llama Jesús, poeta de la compasión. Jesús, poeta de la compasión. Como siempre les recuerdo que estamos tomando como base para estas catequesis un texto bellísimo que se llama Jesús, aproximación histórica. El autor es José Antonio Pagola. Jesús, aproximación histórica, autor José Antonio Pagola. Respetamos, como siempre, los derechos de autor. No hacemos propaganda al libro porque no estamos haciendo un comercial, sino que tenemos que informarles a todos la fuente para respetar derechos de autor. De este texto sacamos las reflexiones, aquí las comentamos, aprendemos y, como siempre, también tenemos la gran fuente del cristiano que es, muchachos, la Sagrada Escritura. Hazte amigo de la palabra de Dios, que en tu familia, que en tu casa, que en tu vida esté este libro maravilloso, este libro de vida, este libro tan interesante que nos revela, nos cuenta sobre Dios, sobre la historia de la salvación. Vamos a iniciar entonces el tema de hoy. Jesús, poeta de la compasión. Hemos dicho en otros encuentros ya que la intención de Jesús, su vida, sus palabras, sus acciones, giran siempre en torno al anuncio de ¿qué? Acuérdese, del reino de Dios o el reino de los cielos, como usted quiera llamar. Ya hemos estado hablando de que el Señor llega a los últimos, a los marginados. Jesús es el andariego, el que se relaciona con el campesino, con el pescador, con las mujeres, con los niños, que comparte la mesa con las familias, que se acerca al enfermo, a la persona que ha sido rechazada por la institución religiosa. Jesús que ofrece el perdón, la paz, la sanación integral. Un Jesús que está convencido de que Dios no viene a castigar, no viene a condenar, sino que viene a ¿qué? A rescatar a las personas. Un Jesús que está convencido de que Dios es Padre, Madre, que es bondadoso. Jesús, el gran comunicador del reino de los cielos. Y va a utilizar el Señor un lenguaje sencillo, no va a utilizar conceptos o doctrinas
que las personas, que los campesinos de Galilea no van a entender nada de eso. Todo lo contrario, el Señor va a utilizar un lenguaje sencillo, claro, que sepa llegarle a las personas, que las personas cuando escuchen a Jesús entiendan, que descubran la realidad del reino de los cielos en su vida cotidiana. Jesús acude entonces al lenguaje de los poetas. Va a utilizar la creatividad. Jesús es un hombre profundamente creativo. Va a utilizar las imágenes, va a utilizar las metáforas, las comparaciones, las parábolas para presentar lo que es el reino de los cielos. No va a meter ideas extrañas ni doctrinas confusas. Jesús no carga un libro debajo del brazo. Jesús simplemente va a utilizar su propia experiencia como Galileo, como campesino, para transmitir, para comunicar con un lenguaje sencillo lo que es el reino de los cielos. Y la mejor forma de hablar del reino de los cielos es utilizando las parábolas. Entonces, durante estos días de la hora con Cristo, vamos a mirar lo que son las parábolas que nos hablan de lo que es el reino de los cielos, la poesía. El lenguaje de Jesús es inconfundible. En sus palabras no hay nada de superficialidad. Jesús no habla o expone doctrinas forzando a la gente para que las acepte o las crea. Su lenguaje es un lenguaje sencillo, cercano, claro, de modo que sus oyentes, las personas que lo escuchan, caigan en cuenta, como que caigan en la nota y digan, ve, ya estoy viviendo la realidad de lo que es el reino de los cielos, por las palabras, por lo que se escucha. Jesús no necesita recurrir a ideas abstractas o complicadas. Jesús comunica lo que vive. Acordémonos de lo que habíamos dicho ya en días anteriores. Jesús es un campesino de Galilea, Nazaret, papá, mamá, familia, un papá artesano, una mamá campesina que sale todos los días a recoger la leña, a sacar el agua del pozo. Seguramente en la casa de Jesús allá en Nazaret, allá tienen una pequeña huerta. Jesús ve a los pastores, a los pescadores. Jesús ve la naturaleza, el campo, el lago, los peces, el grano de mostaza, el grano del trigo, las uvas. Jesús ve los obreros, la red. Jesús ha visto la levadura en la casa, la sal. Jesús ha visto el candil encendido en la casa. Todo eso, lo que Jesús vive en su vida, valga la redundancia, en su vida ordinaria, en su vida cotidiana, lo va a tomar. Lo va a hacer lenguaje poético. Va a crear las parábolas, estos relatos tan sencillos para hablar de qué? De una gran realidad. La realidad de que Dios está reinando, de que Dios está metido en medio de hombres y mujeres, de que el reino de los cielos ya se está haciendo realidad en muchos hombres, muchas mujeres cuando se abren ahí. Por eso Jesús no se va a poner a irse para una biblioteca, a leer una cantidad de libros o a consultar, no. Ya tiene una experiencia. Su vida ordinaria, su vida cotidiana, lo que él ve, lo que él experimentó desde su infancia, desde su adolescencia, juventud,
en cuanto a sus relaciones con sus familias, con los vecinos de Nazaret. Cuando Jesús es niño y joven y sale con su padre seguramente a llevar algo de madera o una reparación, Jesús ve, observa todo lo que hay a su alrededor, lo lleva a su mente, a sus recuerdos, los va archivando y de allí va a sacar las imágenes para que la gente descubra lo que es el reino de los cielos. Jesús pretende que las personas vean la vida de otra manera. El reino de los cielos, cuando se instaura entre nosotros, cuando llega a nuestras vidas, cuando empieza a crecer, genera, propicia, hace posible que el hombre, que la mujer empiecen a ver la vida de una forma que totalmente diferente. De otra manera, ver a Dios, muchachos, ver a Dios como un Dios bueno, que lo llena todo, que su misericordia llega a todos, que hace que Dios es como el sol, que llega a buenos y no tan buenos. Qué bueno cuando nosotros nos acercamos a Jesús, cuando nos enamoramos del Evangelio, de su palabra, cuando la disfrutamos, profundizamos en ella, cuando nos dejamos interpelar por la palabra, cuando vamos descubriendo allí la acción de Dios, es allí cuando nos damos cuenta de que Dios es tan bueno con nosotros, de que Dios quiere lo mejor para todos, de que Dios quiere llegarle a todos por igual. Y sobre todo, amigos, ese Dios bondadoso que llega a tantas vidas, vidas quizás desbaratadas, donde se ha perdido el sentido, la dignidad, la libertad. Hay muchas personas que tienen una imagen de Dios tan negativa, tan oscura, tan gris, que les da miedo. Hay personas, hay una cantidad de hombres y mujeres que han sacado a Dios o a ese Dios que les han tratado de meter por todas partes, pero es un Dios que no tiene nada que ver con el Dios del que nos habla el Señor Jesús. Por eso yo los invito para que si usted se encuentra con una persona alejada, como decimos nosotros, una persona que a nivel espiritual no tiene ningún tipo de referente, pues propóngale el mensaje del Evangelio. Acerquémonos a Jesús a través de los evangelios, las historias de vida, las historias de tantos hombres y mujeres que se dejaron encontrar por Jesús y su vida fue totalmente diferente. La vida de Galilea con sus gentes, sus trabajos, la vida familiar, el campesino, las cosechas, la sal, la luz, todo eso Jesús lo vuelve parábolas. El Señor Jesús enseña a ver a Dios en la vida cotidiana, en la vida ordinaria. Cuando uno empieza a leer las parábolas, uno dice, todo lo que habla Jesús aquí en parábolas, eso hace parte de la vida de los campesinos de Galilea. Quizás si Jesús hubiera estado en otro contexto social, como el nuestro, seguramente Jesús hubiera hablado de otro tipo de cosas, hubiera utilizado otro tipo de imágenes, pero como bien sabemos que Jesús es un hombre campesino, en medio de campesinos, de pastores, de pescadores, de agricultores, de amas de casa. Jesús habla de eso para hablar entonces de lo que es el reino de los cielos. Les voy a proponer en esta tarde, muchachos, queridas familias, una lecturita.
cada 8 días cuando trabajamos la hora con Cristo, yo trato de leer, de sacar algunas lecturas del texto que estamos trabajando. Vamos a hacer lectura página 125, 126 de este texto llamado Jesús, aproximación histórica, autor José Antonio Pagol. Dice el texto, dice el autor, esto es lectura propia del autor. Dice así, mirad, los cuervos no siembran, ni cosechan, no tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que los pájaros? Mirad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero yo os digo que ni Salomón, en todo su esplendor, se vistió como uno de ellos. Si la hierba del campo que hoy existe y mañana es arrojada al fuego, Dios la viste así, ¿cuánto más vosotros, hombres y mujeres de poca fe? Aquí el autor está tomando una cita bíblica, Lucas capítulo 12, versículo 24 y luego del 27 al 28. Y luego dice el autor, haciendo un comentario de este texto de San Lucas, dice, si Dios cuida de unas aves tan poco atractivas como los cuervos y adorna con tanto primor unas flores tan poco apreciadas como los lirios, ¿cómo no va a cuidar a sus hijos e hijas? Se pregunta el autor. Aquí nos está diciendo el autor de la bondad. Muchachos, qué importante es descubrir en nuestra experiencia de Dios, en nuestra experiencia como cristianos, como seguidores de Jesús, la bondad de Dios. Es decir, Dios se sigue preocupando por cada uno de nosotros. Dios no es el Dios ausente, lejano, no es ese Dios arrogante que está metido allá en su pequeño cielo, vigilándonos, esperando que usted y yo nos equivoquemos para mandarnos un terrible castigo. Para nada de eso. Jesús está convencido de que su Padre Dios quiere lo mejor para todos. Imagínense. ¿Qué más nos dice el autor? Vamos a mirar a ver qué más nos está proponiendo. Dice así, se fija luego en los gorriones, los pájaros más pequeños de Galilea, y vuelve a pensar en Dios. Los está viendo en el mercado de alguna aldea, pero Dios no los olvida. No se venden dos gorriones por un as, pues ni uno cae en tierra sin el consentimiento de vuestro Padre. Hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No tengáis miedo. Vosotros valéis más que una bandada de pajarillos. La cita bíblica, Lucas, capítulo 12, versículos del 6 al 7. Jesús capta la ternura de Dios hasta en lo más frágil, los pajarillos más pequeños del campo o los cabellos de las personas. Es un lenguaje poético, es el lenguaje del amor, de la ternura. Es la naturaleza, muchachos, en última instancia es la naturaleza la que habla. Es decir, la naturaleza te está hablando de lo que es Dios. Lenguaje poético. Con la poesía, este Jesús hacía sacudir, despertar los corazones. Jesús conmueve, toca. Miren que el lenguaje de Jesús es un lenguaje tan sencillo que no aburre, que no cansa, que la persona que lo escucha puede captarlo muy fácilmente. Inclusive las parábolas son fáciles de aprender, de asimilar, de ir y contar luego en casa. Yo me imagino la escena
Jesús, maestro de Galilea, el Nazareno, con sus discípulos, con un grupo de personas, debajo de un árbol, hablándoles a estas personas, personas sencillas. Jesús les cuenta, les lanza la historia, la pequeña parábola. Para ellos es fácil de recordar porque utiliza el lenguaje común de la vida cotidiana. Estas personas quedan sorprendidas con ese mensaje y luego van y cuentan en la casa, cuentan y comentan la parábola, la comparación y lo que dice el rabino Jesús y lo que nos está queriendo decir. Es como cuando el padre de familia le cuenta a su hijo, la mamá, a su hijo un cuento antes de dormir. Uno escucha muchas historias de papás, esos papás cercanos. Ya está tarde, ya el niño está en la cama. Papá, mamá, cuéntame, o lee un cuento, o el papá se inventa una historia. El niño escucha, el niño aprende, el niño va a recordar. Así es Jesús, tan cercano con las personas, tan cariñoso con su lenguaje, esas personas van a quedar. Radio Católica, unidos por Cristo y María, unidos por Cristo y María.